Susana, bienvenida. Bueno, y todos los que vayan llegando. Y nuestro invitado especial, Jovi, que está también con nosotros y va a regalarnos hoy una sesión maravillosa justamente relacionada con finanzas, que es el centro, el leitmotiv de esta reunión del día de hoy. Pero para iniciar justamente este encuentro, queríamos comentarle un poco de qué trata este proyecto, para luego hablar de esta primera sesión de lecturas con sentido, que es el club de lectura que abre hoy. Bueno, para comenzar me gustaría hablar un poco de la Unión Cultural Venezolana en Chile, que es una iniciativa que surge a partir de este encuentro, de este acercar a la comunidad, acercar a nuestros paisanos a actividades que nos nutran desde lo intercultural, no solamente pensando en lo que comprende a nuestras raíces, a nuestras costumbres, tradiciones, sino a temáticas también que son muy importantes para nuestro diario convivir en este país que nos ha recibido con muchísimo amor y que también es parte de nosotros, se ha convertido, nos hemos mimetizado en cierta manera, de una mixtura muy bonita. Y bueno, queríamos con esta iniciativa regalarle la oportunidad a todos nuestros amigos y amigas venezolanas, hacer algo distinto que realmente pueda acercarnos a esa esencia, lo que somos, donde estemos, que es lo que realmente nos acerca o es el lema de la Unión Cultural Venezolana en Chile. Bien, ustedes se preguntarán qué es Lecturas con Sentido. Lecturas con Sentido es la primera actividad fija que tiene la Unión Cultural y es un club de lectura donde mensualmente vamos a estarnos reuniendo para compartir ideas sobre un libro que eh, escogemos en conjunto o sugerimos, y cada uno de nosotros hace su lectura en casa, compartimos ideas, y hoy es esta primera sesión con el libro Padre Rico y Padre Pobre, un libro súper interesante con el que quisimos comenzar por el hecho de que justamente como migrantes, el primer al que nos vemos enfrentados en este proceso, en este tránsito a este comenzar de nuevo, es justamente los temas financieros. Y es un libro que realmente nos cambia la visión, le damos una nueva mirada con sentido a lo que implica las finanzas, con un paradigma totalmente diferente al que nos hemos enfrentado en nuestra vida, porque hay, bueno, ideas que van marcadas en nuestro proceso, y realmente estamos tratando de derribar esos muros con nuevas ideas que justamente nos ofrece Padre Rico y Padre Pobre. Bueno, nuestra querida amiga Nancy, que está por allá, ella es mi compañera en esta idea tan hermosa, en esta iniciativa. Eh, es diseñadora gráfica, pero además de eso, una venezolana con un corazón inmenso y que me apoya o nos apoyamos en este proceso de construcción de ideas. Y justamente a conversar sobre el tema de Padre Rico y Padre Pobre, haciendo un esbozo sobre lo que implica este libro dentro de esta mirada migrante. Así que Nancy, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Criseida, y bueno, muchas gracias a los que se están conectando. Para nosotros igual es, como decía Criseida, un honor que estén aquí conectados porque a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero darnos este espacio también es poder ayudarnos a crecer, ¿cierto? Para eso se dan estos espacios. Entonces, el tema que nos atañe hoy acá en el primer tema del Club de Lectura es Padre Rico, Padre Pobre. Y la idea de esta reunión es hablar desde el lado de cómo lo llevamos a la práctica.
porque esto no es solo leer, sino cómo lo ponemos en práctica. Tampoco es un examen, por si acaso aquí no vamos a preguntar cuánto te leíste del libro, no, sino que la idea es que quien no haya terminado de leer el libro incluso se anime a terminarlo de leer porque le va a gustar las lecciones que va a obtener del libro, ¿ok? Y bueno, una de las cosas, como decía Criseida, que se nos presenta a todos, indiferentemente, por ejemplo, de cuando nosotros emigramos, que comenzamos desde cero, que empezamos a hacer otra vez dinero, pero también a gastarlo. Entonces pasa que nos encontramos en esa carrera, como dice el libro, una de las cosas que habla es sobre la carrera de la rata, así lo llama el libro, que es gano, gasto, gano, me endeudo. Y eso no solo nos pasa a los venezolanos, le pasa a todos. Solo que para nosotros que recién emigramos, comenzamos a emigrar, pues lo vemos como que, oye, no nos habíamos encontrado con esta realidad que a veces es dura, de que estoy haciendo dinero, pero lo estoy gastando de inmediato. Entonces, el libro nos ayuda a tener una mirada diferente a lo que nos han enseñado típicamente, que es que si estudias mucho, si eres un profesional, bueno, ya tú vas a tener una facilidad en tu vida financiera, pero no siempre es así. Y de hecho, la mirada que nos ofrece Padre Rico, Padre Pobre es de un niño, o sea, nos lo cuenta desde su mirada de niño, que tuvo la influencia de dos figuras importantes. Una era su padre pobre, que era su padre biológico. Este era una persona muy educada, que tenía doctorados, que tenía un buen nivel académico, pero que tenía limitantes en cuanto al dinero. Él decía como que no me lo puedo permitir, no tengo para pagarlo. Entonces, siempre pensaba en que para obtener dinero tenía que trabajar muy duro, esforzarse mucho y aún así no le alcanzaba. Y la otra era el padre rico. El padre rico era el padre del mejor amigo de nuestro protagonista del libro. Y este padre rico era una persona que no terminó la escuela, pero aún así fue uno de los hombres más ricos de Hawái. Y él decía, en vez de decir, no me lo puedo permitir, él decía, ¿cómo hago el dinero para permitírmelo? Y entendió lo que se dice el juego del dinero, cómo poder utilizarlo como una herramienta. ¿Ok? Entonces nos deja muchas grandes lecciones, como por ejemplo esto que nos dice de las diferencias entre activos y pasivos, que a veces son términos que si nosotros no trabajamos con esto de las finanzas, de repente nos parecen complicados, pero el libro nos los pone muy sencillo, nos dice, bueno, un activo es el que hace que ganes dinero y un pasivo es aquel que hace que lo gastes. Entonces, de esa manera muy sencilla, como explicándosela a un niño, pues este libro nos llega a nosotros y lo podemos entender mejor eso. También nos habla sobre la importancia de la educación financiera, de cómo nuestro cerebro, de cómo nuestra mentalidad puede ayudarnos a producir dinero incluso si no tenemos para invertir grandes cantidades. Y cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero para profundizar en esto, yo les quiero presentar ahora a nuestro invitado especial, que es Joby Garza. Él tiene un canal en YouTube que se llama Más allá de las finanzas y donde él traduce a las personas de un lenguaje muy sencillo cómo poder entender lo que es la salud financiera, cómo podemos lograr esa libertad financiera, ¿ok? Cómo ir ese paso a paso y de forma realista, no de esa forma de que nos hacemos ricos de la noche a la mañana, sino de cómo personas como nosotros pueden tener una tranquilidad, ¿ok? Entonces, él tiene algo acá que yo coloqué en las láminas, que él dice su filosofía es constancia, que es muy importante, disciplina y sin excusas, ¿ok? Y la visión es que el dinero es una herramienta para alcanzar metas y no es el objetivo final. Entonces, ahora Joby nos va a hablar, voy a dejar de presentar para que él presente ahora y nos dé acá esta charla que seguramente les va a ayudar muchísimo. Buenas noches, buenas tardes, Cris, Nancy, de antemano mil gracias por la invitación. Es un placer siempre para mí tratar de evangelizar, como quien dice, esta hermosa educación financiera que todo mundo nos es sumamente necesario, ¿sí? Antes de entrar en
de plano en la materia o en los conceptos, quiero decirles a todos que me gustaría, les voy a estar preguntando, no preguntas de libro, no preguntas académicas, sino situaciones para que vean que a todos nos ha sucedido ciertas cosas con las cuales crecimos, con las cuales nos educaron, las cuales vivimos. Y esa mentalidad es la que quiero dar a ustedes, un concepto diferente para que vean el sistema que realmente usan los ricos para crear riqueza, ¿sí? Y no es el trabajo. Voy a dar ciertos ejemplos, a todos nos ha sucedido. No quiero herir susceptibilidades porque probablemente no suceda con alguien de nuestra familia, con un ser cercano, con un amigo, pero es parte de un todo, ¿ok? Quisiera que participaran cuando se los pregunto, si pueden, y si no, pues no hay problema, ¿verdad? Yo quisiera verlos a todos para conocerles un poquito el rostro, pero si no, con que participen está bien, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Y antes también quiero decirles que este gran libro de Padre Rico, Padre Pobre fue el libro que hizo mi inflexión hacia cómo vemos el dinero, hacia cómo vemos la riqueza, hacia cómo tenemos un concepto diferente de todo lo que nos han enseñado, ¿ok? Y quisiera empezar con esta imagen. Esta imagen quiero que la aprendan. ¿Se ven aquí en mi puntero? ¿Alguien lo ve, por favor? Ahora sí, correcto. Ok. Ahora Perfecto. Excelente, muy bien. Gracias, chicos. Muy bien, vamos a estar hablando mucho en esta plática de contexto y del contenido. Quiero ejemplificar en este vaso con agua que todo el mundo se centra en el dinero. Todo el mundo se centra en cómo crear más dinero, cómo crear más dinero, cómo tener más dinero. Cuando realmente una de las enseñanzas de Padre Pobre, Padre Rico y otros libros de libertad financiera es que no nos debemos de centrar en el contenido, nos debemos de centrar en el contexto. Poniéndolo de manera, tropicalizándolo a ejemplos normales, el contenido, imagínense ustedes que es el dinero. Y el contexto es la capacidad que nosotros tenemos para hacer crecer ese dinero o para cuidar el dinero. Les voy a poner un ejemplo y me dicen ustedes si les ha pasado o no les ha pasado, ¿ok? Imagínense que el contenido, que es el dinero, es con lo que siempre estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Trabajamos, tenemos cierta cantidad de dinero, pagamos gastos, comida, servicios, otra vez trabajamos y otra vez ganamos más dinero y otra vez pagamos más servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, regularmente tenemos un cierto contenido. Pero ¿qué pasa cuando nos llega el aguinaldo, cuando nos llegan algunas vacaciones, cuando nos llega algún regalo, alguna herencia, algo que tengamos dinero? Me contestan si sí o si no, y el que quiera levantar la mano tenga la facilidad, ¿ok? Entonces, empezamos a tener más dinero, pagamos pendientes, deudas que tenemos, ¿y qué es lo que pasa cuando llega hasta acá? El dinero que, entre comillas, nos sobra, lo empezamos a gastar. Compramos, las mujeres, compramos la bolsa que no ocupábamos, pero que mi amiga se la vi y me gustó. A los hombres nos compramos algo para el carro, que teníamos, que no ocupábamos y lo tenemos. Unas vacaciones, un restaurante para subir la foto en Instagram, etcétera, ¿sí? Cubrimos ciertas necesidades básicas y lo demás lo gastamos en cosas que realmente no ocupamos, en cosas que realmente no necesitamos, pero que nos hacen sentir hasta cierto punto bien, ¿ok? Hasta aquí estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo pretendemos a lo mejor tratar de ganar $100,000, por decirlo de una cantidad, si no podemos cuidar $10,000 o si no podemos cuidar $1,000, ¿ok? Entonces, nosotros en la educación financiera no tratamos de ganar más dinero. Esto viene como consecuencia. La educación financiera se refiere a tratar de que este contexto sea más grande. Este contexto, tratar de elevarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos el contexto más grande, la cantidad de dinero va a ir creciendo, vamos a ir teniendo más dinero y nos va dando la posibilidad de crear aún más. ¿Ok? Entonces, con este ejemplo del vaso, quiero que nos ejemplifiquemos lo que va a ser contexto y contenido, que es el dinero, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar mucho en
en las siguientes presentaciones. ¿Estamos de acuerdo todos? Levanten la manita o digan sí, abran el micrófono, nada más para saber que excelente, muy bien. Entonces, vamos a entrar a lo que es el contexto de los pobres, ¿ok? Aquí recuerden que esta es una plática entre amigos, nadie se siente ofendido porque yo tengo amigos que hacen eso, tengo familiares que hacen eso, entonces no nos sintamos ofendidos, ¿sí? Solamente quisiera que sí participaran aquí, porque cuando nosotros tenemos un contexto de la gente pobre, nosotros a quién le delegamos la responsabilidad de tener dinero. El día que en mi país tenga que presidente, voy a estar bien. El día que mi país cambie esto, voy a estar bien. Regularmente, díganme si sí o si no, la gente con contexto de mentalidad pobre se enfatiza en que si cambia el gobierno, voy a cambiar yo. ¿Tenemos razón o no tenemos razón? En mi país es muy seguido, ¿sí? Sí, sí, aquí Entonces, también ocurre. ok, entonces, la gente con esa mentalidad dice, yo no voy a cambiar, yo no tengo que cambiar, es el gobierno para que a mí me vaya bien, ¿ok? Aquí en mi país, en México, existe un sistema de salud nacional, que es el Seguro Social. Entonces, regularmente aquí la gente dice, el día que cambie tal gobierno y mejore el Seguro Social, es cuando yo voy a salir de mi situación, voy a poder crecer y voy a poder estar bien, ¿ok? Entonces, esa es la primera variante de ese contexto de la mentalidad de pobre. La segunda variante de mentalidad de pobre, no sé si la han escuchado, que dicen, cásate joven para que tengas muchos hijos y te vean, ¿en qué momento? Te vean cuando estés, no los escucho, te vean cuando estés, viejito, Viejito. viejita, viejito, exactamente, gracias, Cris. Hijita, ten muchos hijos para que tengas mucha familia y tengas quien te vea de viejito, ¿sí? Es lo ¿Quién te clásico. atienda? Claro. Claro, sí. Entonces, tienen la esperanza en alguien más, ¿sí? Entonces, la mentalidad de pobre, por eso, digo, con todo el respeto, recuerden que eso es con todo el respeto del mundo, por eso a veces la gente más pobre, a veces es de mucha familia, porque ellos tienen esa esperanza, ¿verdad? Que ya de viejos, ya de grandes, alguien pueda ver por ellos, ¿ok? Esto es normal. Y nunca falta también la mamá que le diga a sus hijas, hijita, enamórate de es lo mismo si te enamoras de un pobre rico, mejor enamórate del rico, así te mantiene y de paso me mantiene a mí, ¿no? Entonces, eso es algo muy común, ¿ok? Después, bueno, ya le adelanté. Después, ¿cuál es otra mentalidad de los pobres? Gracias, Cris. ¿Cuál es otra mentalidad que dicen los pobres? El día que me saque la lotería, ya me adelanté yo, el día que saque la lotería, ese día va a cambiar todo para mí. Ese día le voy a ayudar a todos y va a cambiar mi vida. Y no está mal que juguemos lotería, no está mal. Lo que está mal es que juegues con la esperanza de que esa va a ser tu solución a todos tus problemas. ¿Okay? Entonces, esa es la cuestión. Que juguemos la lotería como un juego, exactamente así. Jugamos la lotería como un juego, si gano o si pierdo, pues no hay problema, pero estar esperanzados a que me saque la lotería para que pueda cambiar mi contexto, entonces eso es lo grave, ¿ok? Sí, chicos, ¿tienen alguna duda? Con confianza, levanten la manita y ahí me dicen algo. Ahora bien, vamos a ver el contexto de la clase media, el contexto del papá de Robert Kiyosaki, que era como lo dijo Nancy, era un gran maestro con doctorados, ejemplar, pero murió pobre a pesar de eso. Entonces, los de la clase media, ¿qué es lo primero que te dicen? Saca buenas calificaciones para que estudies, ¿ok? Para que estudies, seas alguien en la vida, tengas tu carrera y consigas un trabajo seguro, ¿no? O trabajo bien remunerado, etcétera. Entonces, esa es la mentalidad principal de la clase exactamente, Susana, que estudies y que ganes bien, exacto. Estudiemos y trabajemos bien o tengamos un trabajo seguro
y para que te jubiles bien, exacto, Chris. Es lo que todo el mundo nos dice, o bueno, los de la clase media, perdón, los que tienen el contexto de la clase media, que este era el padre pobre de Robert Kiyosaki, que era su papá biológico. Entonces, una carrera que dé plata, excelente. A veces estudiamos la carrera que ni nos gusta, nada más porque el papá o la mamá quería, o si el papá y la mamá es físico matemático y a mí me gusta ser doctor, yo tengo que ser físico matemático, ¿sí? Entonces, es algo que nos dicen los padres, totalmente normal. Y después de esto, ¿qué es lo que te dicen? Trabaja para que seas alguien en la vida, para que tengas un trabajo seguro y para que ahorres mucho dinero y estés bien, ¿ok? Entonces, bueno, de entrada, les digo, si pueden abrir su micrófono, esta mentalidad está mejor que la mentalidad de los pobres, ¿sí o no? Les pregunto, ahí abren el micrófono y si alguien me quiere decir sí o no. Es lo que mayormente nos dicen. Sí, o sea, al final nos dicen, vaya a la escuela, estudie, saque buenas calificaciones. Exactamente, para que tengas un trabajo, ahorres mucho y que seas alguien en la vida, ¿no? Claro. Pero esto, si alguien más quiere participar, con confianza, ¿ok? Sí, el tema del ahorro me gustó mucho lo que dijiste, porque me acordé de las abuelitas que guardaban el dinero debajo de la cama y no le daban un uso lógico, sino solo guardar en potecitos y hasta allí. Solo guardar, no invertir, porque esa palabra no existía para ellas. Exactamente. Incluso, Chris, recuerdas que lo guardaban tan bien, pero tan bien, que ya ni se acordaban dónde habían dejado el botecito o donde lo habían guardado, ¿sí? Entonces, luego ya salen las historias de que ahí en ese ranchito, en ese pueblo, hay un tesoro escondido o algo, ¿verdad? Lo digo porque así pasa aquí, ¿verdad? Entonces, es algo normal. Entonces, vamos a hacer unas comparativas hasta las dos clases que hemos, se lo comieron los ratones, exacto. Entonces, la comparativa a lo que vamos ahorita. La gente con contexto de pobre y la gente con contexto de clase media, uno se enfoca en el gobierno y la otra en la escuela, ¿ok? Entonces, vamos ganando la clase media. En los pobres, debes depender de tu familia, y en la clase media, debes de depender de tu trabajo seguro, ¿verdad? Tú que seas independiente, que no dependas de nadie más que de tu trabajo, ¿ok? Y los pobres, tenemos la esperanza que algún día nos ganemos la lotería. Así es. Y que algún día nos ganemos la lotería, y en la clase media, pues que ahorremos tanto, ¿no? Y a veces, como el ejemplo que estamos dando, ahorramos tanto que ya ni sabemos dónde tenemos el dinero. Desafortunadamente, en la clase media, que somos muchos, vivimos como en una fantasía, o nunca queremos construir castillos sobre nubes, porque les voy a hacer una pregunta. En la escuela hay dos clases de educación. La educación académica, en la cual nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, multiplicar, álgebra, geografía, historia, etcétera, ¿verdad? Y la educación profesional. En la educación profesional, como su nombre lo dice, nos enseñan a ser doctores, a ser ingenieros, a ser contadores, a ser licenciados, a ser físicos, a ser químicos, arquitectos, todas las profesiones. Pero ninguna maestría, ningún doctorado, en ninguna escuela nos enseñan cómo vamos a pagar impuestos, nos enseñan cómo vamos a hacer que nuestro dinero crezca. En ninguna escuela nos enseña cómo poder invertir, lo que ahorita mencionaba Chris, el dinero a todos nos enseñan a ahorrar, pero a nadie nos enseña a invertir. En ninguna escuela nos enseña cómo podemos, mientras estemos dormidos, poner claro, puede ser parte del plan, todo el mundo nos quiere poner trabajando, pero en ningún lado nos enseña que mientras estemos dormidos podemos imprimir dinero, obviamente de manera legal. En ningún lado de la escuela nos enseñan eso. Entonces, esa es una de las primeras ilusiones de la clase media.
Otra de las ilusiones de la clase media, que ahorita les voy a decir, es un trabajo seguro. Mucha gente, muchas personas creen que porque ya tiene 10, 15 años en su empleo, es alguien fundamental. Yo ya soy gerente, yo ya soy director, soy irreemplazable, sin mí no pueden trabajar, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Todos somos necesarios, mas no indispensables. Ahorita con la inteligencia artificial, muchos trabajos pueden estar a un lado. Ahorita, desafortunadamente, con las situaciones de guerra, algún país puede estar en crisis en la cual va a tener que las empresas hacer recorte de personal, y eso nos lleva a la segunda fantasía, o la segunda ilusión que tenemos los de la clase media. ¿Okay? Entonces, aquí, fíjense, es más probable que la clase media siempre aspiramos a ser ricos, pero es más probable que la clase media nos volvamos pobres. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo que ponemos, en el trabajo seguro, imagínense con esto de las guerras, hay problema en tu país empieza a recortar presupuesto para las empresas empiezan a recortar personal, y tú eres uno de los desafortunados. ¿Okay? Ya no tienes trabajo, y ahora ¿de dónde vas a agarrar dinero? De tus ahorros, pero tus ahorros son finitos, tus ahorros no son para siempre. Y ya cuando se te empiezan a acabar tus ahorros, ¿qué pensamiento empiezas a tener? Como el pensamiento y el contexto de los pobres. Es que este gobierno no puede ser, nos tiene todos apretados, si estuviera tal gobierno nos iría mejor, etcétera, etcétera. Después, cuando ves que el gobierno no te soluciona nada, ¿a quién le vas a pedir ayuda? A tu familia. Mamá, papá, hermano, ayúdame, estoy sin trabajo, me acabé mis ahorros, etcétera. ¿Y a quién vienes poniendo tu última esperanza? A sacarte la lotería, ¿sí? Entonces, por lo que vemos, chicos, es más probable que la clase media nos convirtamos en pobres, que nos podamos convertir en ricos. Y siempre lo podemos hacer, pero necesitamos cambiar de mentalidad. Es lo que nos enseña el libro de Robert Kiyosaki, que todos nuestros... exactamente, ahora está peor si no tenemos deudas, como ya nos acabamos nuestros ahorros, nos empezamos a endeudar, y ahí se empieza a formar la bolita de nieve en contra, ¿no? Y esta clase media es lo que Robert Kiyosaki empezó a notar de su papá pobre, su papá biológico, que él no quería estar en la carrera de la rata, siempre luchando por trabajo, pago, dinero, deudas, trabajo, pago, dinero, deudas. Entonces él ya le empezó a hacer caso a su padre rico, que era el papá de su mejor amigo, y aquí es donde vamos a ver lo que es la mentalidad o el contexto de los ricos. Recuerden que el contexto es la capacidad que tenemos para hacer crecer nuestro dinero. Entonces, los ricos, lo primero que tienen es un negocio propio. Los ricos no trabajan para nadie. Si son ricos que se hicieron, que su familia no era de dinero y que ellos se hicieron ricos, siempre tuvieron un negocio. Y los que ya vienen de abolengo, los que ya vienen generaciones atrás de familias con dinero, ellos continúan el negocio de su familia. Pero no hay nadie que Bill Gates no era, obviamente, para echar a andar sus negocios, y empezó a trabajar el duro, pero él no era empleado de nadie, era empleado de su propio negocio. ¿Okay? Jeff Bezos, Warren Buffett, Elon Musk, cualquiera que me des, siempre tiene un negocio. ¿Y qué es lo que hacen los negocios? Los negocios hacen al inversionista. Ellos no están operando todos los días, sino que su dinero lo invierten o lo reinvierten en su propio negocio, o en ampliar otros negocios en otro estado, en otro país, para que ese dinero crezca. Ellos, no sé si alguien ha visto de repente entrevistas de Jeff Bezos, de Warren Buffett, son inversionistas que en sus inicios ellos ya tenían millones de dólares, pero estaban en su carro modesto, no tenían su Ferrari, ni su Porsche, ni ninguno de esos autos de lujo, sino que ellos siempre
mantuvieron un estilo de vida modesto hasta que ahora sí pudieron hacer gran cantidad de dinero, que el dinero trabajara solo, que el dinero trabajara para ellos, es cuando ya se empezaron a desahogar un poquito. ¿Y cuál es la táctica que usan los ricos? Si nosotros no tenemos un negocio, los ricos usan esto que se llama recursos de otros. No sé si han visto ustedes, tal vez sí, en el programa de Shark Tank, los programas donde alguien va con un emprendimiento y hay personas ricas, inversionistas, y cooperan para esa nueva empresa, ¿no? No sé si me pueden poner en los comentarios. Ok, gracias. Sí, Joby, que ellos están cazando, por así decirlo, que están viendo cuál es la oportunidad para poder invertir allí. Exactamente. Ellos, ok, tienen varios nombres, Chris. Unos son Shark Tank, hay otros en Inglaterra con el mismo formato, no recuerdo cómo se llama, pero es un grupo de inversionistas donde aquí en México se llamaba Tiburones, tienen diferentes nombres. Ellos lo que hacen es que invierten dinero en el negocio de otros inversores ángeles. Ok, excelente, gracias Nancy, muchas gracias. Ellos lo que hacen es invertir su dinero en el negocio de otros. Ellos prefieren ganar 10% de algo que a 100% de todo, pero sin hacer nada, ¿sí? Entonces ganan 10% en un activo, 10% en otro activo, 10% en otro activo, y para cuando acuerden es un mundo de dinero lo que reciben. El mismo programa de Trump. Carla, gracias, no conocía ese programa de Trump, pero bueno, es lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces Robert Kiyosaki aprendió esto de su padre rico, ¿verdad? Él vio que no quería ser, aunque lo quería con todo el alma, obviamente era su padre biológico, pero su padre pobre vio que al final de cuentas era pobre, a pesar de que haya sido un profesionista ilustre. Él siguió los consejos y la filosofía de su padre rico. Los tiburones en Colombia. Ok, gracias, Carla. Aquí en México también se llama, bueno, ya no sale el programa, pero se llamaba también Tiburones y era exactamente eso. Esa es la base para todo, hay un sistema y los ricos, la gente millonaria es la que utiliza ese sistema. Utiliza los recursos de otros para hacer crecer su negocio. Entonces, a mí este libro de Robert Kiyosaki, les repito, me cambió completamente la visión de cómo entendía el dinero, de cómo se manejaba el dinero, y a raíz de ahí fue cuando yo me empecé a ser inversionista de la bolsa de valores, y hacía yo exactamente lo mismo, utilizaba recursos de otros. ¿En qué manera? En las acciones de diferentes empresas. Obviamente no tengo la cantidad abismal que tienen estos tiburones, pero ir haciendo poco a poco la inversión, el ahorro para invertir, porque el ahorro nada más teniendo en el banco es lo peor que podamos hacer. Entonces, ahorramos para invertir y poco a poco ese dinero va a ir creciendo a medida de que avancen los negocios, ¿sí? Entonces, esta filosofía, chicos, es lo que les quiero dar a entender en esta plática, que veamos el contexto, que veamos el dinero no como lo que hay que lograr. Lo que hay que lograr principalmente es tener nosotros un amplio contexto de dinero, del dinero para hacerlo crecer, y el dinero ese va a venir poco a poco solo, y lo vamos a obtener conforme vayamos avanzando, vayamos ampliando nuestro contexto, y quise presentarles el contexto de los pobres, el contexto de la clase media y el contexto de los ricos, para que vean cómo funciona esto, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza, levantan la manita, ponen en el chat, hablan, prenden la cámara, lo que ustedes gusten, ¿ok? Aquí estoy. Voy a tomar cafecito. Ahí Carla va a hablar. Mira, yo lo que parto de esto, yo de verdad que no solo el libro, sino que oírnos nosotros mismos el proceso migratorio. Ejemplo, yo soy dentista, a mí no me enseñaron administración nunca de nada, de cuestión, y administro mi casa.
y porque tengo a mi marido, que yo creo que es el que maneja más la plata que yo. Pero siempre fue eso que dice Jovi, es como el miedo a qué voy a hacer, a quedarme sin nada, a que pueda pasar, el por si acaso, pero siempre lo he pensado y lo he analizado, o sea, que el dinero en un solo punto es como que no crece. Es como que si tú tuvieses a tus niños amarrados y nunca lo vamos a ver crecer, pero también por ser latinoamericana nos da el miedo a que estas inversiones siempre son una estafa, un chanchullo, que vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Entonces siempre ese miedo fue inculcado. Yo creo que ahora, como lo converso con mi esposo constantemente, si uno no arriesga un poquito, pero antes decía, si te arriesgas vas a perder todo. Entonces ya desde una vez te iban inculcando ese miedo. Ejemplo, mi hijo es automático. Los gastos hormigas, mamá, los gastos hormigas no suman, restan. Entonces ya como que tiene un poquito de noción de otras cosas, pero uno no lo veía así, sino como el miedo a la pobreza, el miedo de que si inviertes es para perder, no para ganar. Y entonces eso va mucho con eso. Exactamente, gracias. Hiciste un comentario muy acertado y muy puntual, porque también les voy a decir algo. A nosotros, ¿quién nos enseñó de valores o lo que deberíamos de hacer desde que estábamos chiquitos? Regularmente, bueno, espero nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Esto de la clase media, lo que estamos platicando, nos enseñaron nuestros padres. ¿Y a nuestros padres quién los enseñaron? Pues sus padres también, ¿no? Y así nos vamos hacia atrás. Pero ellos no sabían de educación financiera. Ellos nos enseñaron lo que para ellos estaba bien. Y como dices, el miedo era perder tu trabajo, el miedo era perder tus ahorros porque te ibas a quedar sin nada. Si nos vamos en la escuela, ¿quién nos enseñó matemáticas o la carrera profesional? El maestro que nos enseñó anatomía, en tu caso, sabía mucha anatomía, pero no nos enseñó nada de finanzas. ¿Y quién enseñó a ese maestro? Pues otros maestros, y así nos vamos hacia atrás. Y nadie nos habla de eso que dices que es muy importante, de perder el miedo a invertir, perder el miedo a poner a trabajar nuestro dinero. Para eso, obviamente, tenemos que ver bien la institución en la que lo metamos, porque también es otro show, es otro tema de instituciones reguladas, que sean totalmente, que tu dinero tenga garantía por si quiebra algo, que te lo devuelvan, etcétera. Es todo un tema. Pero sobre todo, el miedo a perder, perdón, el miedo de invertir, de hacer crecer tu dinero. Porque de principio va a ser muy poquito, de principio va a decir, no, de aquí no voy a vivir, o sea, esto es muy poco, es mentira. Pero no es lo mismo tener el 10% de 100 pesos, de $100, por decir una moneda, al 100%, el 10% de $1,000, o el 10% de $10,000, o el ganar el 10% de $100,000. ¿Y cómo podemos llegar a esos $100,000? Pues primero tenemos que tener 1,000, y luego juntamos los 10, y luego así lo vamos haciendo. Y todos volteamos hacia... Y algo también que a mí me pasaba mucho, ahorita ya tengo mucha paciencia, pero algo que también me pasaba mucho y se los comparto, es que, por ejemplo, yo tengo 2 carreras profesionales, soy fisioterapeuta y soy químico farmacéutico biólogo. Cuando las empecé, decía, no, de aquí a 5 años se que acabe la carrera, no, va a ser mucho, pero bueno, pues ahí me meto, ¿ok? Y cuando menos esperas, ya llegaron los 5 años y ya acabas tu carrera. La segunda carrera, no, de aquí a que pasen otros 5, no, ya estoy más grande, ya no tengo la misma fuerza. Y cuando menos te acordabas, ya pasaban los 5 años. Entonces, yo esto te los comparto a ustedes. Hagamos o no hagamos las cosas, el tiempo se va a pasar. Ese tiempo que vemos lejanos de que a lo mejor ocupo 5 años o 10 para poder ganar o tener una ganancia de $5,000 al mes. Bueno, pero si no empiezas hoy, jamás vas a llegar a ese tiempo, ¿sí? Entonces, hagamos o no hagamos las cosas, el tiempo se va a pasar. Y uno dice, tengo 40 años, tengo 50, tengo 60, pues sí, pero como quiera, no es lo mismo
que a tus 60 años empiezas, a los 70 estés ganando algo. Si tienes 50, a tus 60 ya puedes tal vez no estar dependiendo del gobierno, o si tienes 40, a los 50, etcétera. Lo importante es empezar. Ya lo que hicimos atrás, pues ya quedamos, ¿verdad? Pero eso que mencionas es algo muy importante, perder el miedo a invertir. Muchas gracias por tu comentario, muy, muy, muy valioso. Ahí Carla también levantó la mano otra vez y Criseida. Bueno, voy yo, Criseida, o vas tú. Bueno, lo otro que yo pienso, y yo aquí de salida y aprovechando que está yo hoy para que todos aprendamos, que antes, yo me acuerdo cuando mis abuelitos decían una cuenta de ahorro y ganabas, no sé, 0,05%, pero ellos, no importa, lo veían en Navidad. Pero hoy en día las cuentas de ahorro dan 0%, o sea, tienes que tener un plazo fijo y en muchos bancos o en mucha banca, el plazo fijo para que te dé algo tienes que tener mucho, porque si no, no da ni ese 10% ni esos 100 pesos, como dices tú, Jovi. Entonces, que uno veía como la banca en financiera, algo de que uno confiaba. Entonces, ahora es como más difícil porque ahora tienes que saber manejar eso de la bolsa, de lo que tú manejas como inversionista, Jovi, que es un poco más allá, que puede ser, sí, con una empresa sólida, pero también tienes que saber, porque eso de que cuando lo muevo, cuando lo saco, cuando lo pongo, esas cuestiones, chao, uno no sabe, no te lo han enseñado jamás. Es cierto, Carla. El banco hace dinero con tu dinero y es el único que hace dinero. Puedes tener algo protegido, pero jamás te vas a hacer rico con tu dinero en el banco, aunque te den el 1, el 2, el 0 punto y algo, porque nos pueden dar el 2% de rentabilidad al año el banco, wow, el 2%, pero si la inflación es de 5, o sea, realmente estás con un menos 3%, o sea, estás perdiendo valor adquisitivo si lo dejas en un banco, ¿sí? Y lo de no saber, Carla, sí, te entiendo, pero así como a bailar se aprende bailando, a invertir se aprende invirtiendo, ¿sí? Y así cuando nadaste, también te aventaste tus tragos de agua para aprender a nadar, y para aprender a andar en bicicleta también te caíste un par de veces. En la bolsa, lo único que va a pasar es que tal vez tu rentabilidad se va a llegar un poquito después, porque tal vez que compres caro, que compres barato, pero son esas, en lo punto de vista muy particular, son situaciones secundarias. Lo importante es en la persona que te estás convirtiendo mientras llegas a esa situación. Eso para mí es inigualable, porque también te voy a poner un ejemplo rapidito en lo que a mí concierne y cómo me ha pasado. En México, solamente el 1% de la población invierte. Imagínate, el 1% de la población. Esto para que te des cuenta, imagínate que tenemos un grupo de 100 personas, todos van a estar hablando de fútbol, todos van a estar hablando de viajes, todos van a estar hablando de recetas de cocinas, de cualquier otra cosa. Y nada más yo de loco, hey, ¿quién invierte? ¿Quién invierte? Y nadie. Entonces tengo que esperar a otro grupo de 100 personas, o sea, un grupo de 200 personas, para que siquiera me encuentre otro loquito como yo que le gusten las inversiones y la bolsa de valores, etcétera. Eso en mi país, o sea, es el 1%, es muy, muy poco el porcentaje de población que aprende. Pero lo mejor de esto, o yo empecé a crecer mucho cuando empecé a encontrar comunidades, por ejemplo, en este caso como esta, yo empecé a buscar comunidades de inversionistas en el cual, así es, Carla, en el cual empecé a encontrar comunidades de inversionistas que íbamos con la misma filosofía, etcétera, y ahí es cuando realmente empieza a crecer, cuando hay comunidades, porque de repente yo puedo saber una cosa y mi otro compañero no, entonces nos enriquecemos, o el otro compañero me puede enseñar algo que yo no sé y ahí nos enriquecemos. En las comunidades crecemos infinitamente rápido y vamos más deprisa que si uno fuera solo, ¿verdad? Entonces a mí fue lo que me ayudó mucho, empezar a encontrar comunidades y pues todo, pues en cursos y esto y lo otro, hasta que una comunidad y otra y ahí te vas haciendo, pero con el tiempo.
De principio, con la buena de Dios, ay, no alcancé lo que decía Yumeli. De principio, ahí con la buena de Dios, era con lo que empezamos a invertir y a leer y a escribir y todo, ¿verdad? Pero así es esto, así como a bailar aprendemos bailando, a invertir aprendemos invirtiendo y a leer aprendemos leyendo también. Por acá Criseida levantó la mano y Joby, por acá dice Yumelis que también si quieren ahorrar, pueden ahorrar también comprando en oro. Entonces es como una recomendación por allí. Claro, como decimos, siempre es importante hacer el disclaimer que siempre se dice cuando se habla de finanzas, que todo lo que digamos acá no es como un consejo de inversión, eso siempre hay que decirlo, porque las cosas pueden variar. Siempre hay que informarse. Como dice Joby, es muy importante informarse y rodearse de personas que estén en ello, porque a veces o sea, ¿a quién le vamos a preguntar? Si de repente nuestros abuelitos, como dice Joby, no saben de eso porque no estuvieron en el tema de inversiones. Entonces tenemos que rodearnos de personas que ya estén pasos adelante y poder ser como ese aprendiz que está ahí pendiente y nunca, por supuesto, invertir algo que no pueda, o sea, que estemos en desesperación y que de repente queramos que dé resultados ya, porque lo que habla Joby de la constancia y de la paciencia es como un arbolito, tiene que esperar que crezca, porque si no, no lo puedes podar. Entonces eso también hay que estar atento. Y por ahí Criseida quiere hablar. Habla Criseida. Sí. Me gustó muchísimo. O sea, primero que Joby nos dio su experiencia desde lo que él vive en México. Porque yo quería acotar algo. Por ejemplo, en Venezuela en su buen momento, uno generalmente lo que se hacía era la recomendación que comentó Carla. Mucha gente utilizaba su dinero y entonces lo dejaba a plazo fijo, ganaba interés. Claro, era bastante el interés comparado con lo que es aquí en Chile. Aquí en Chile sucede un evento distinto. Aquí en Chile la inversión o la mayor inversión se hace en inmuebles. Entonces una persona que quiere ganar o tener un adicional busca la manera de comprar apartamentos o conseguir créditos para comprar 2 apartamentos solo para inversión porque los va a alquilar, va a pagar la cuota y le va a quedar un algo. Y bueno, que aquí empezó la novedad de las criptomonedas, el tema de la bolsa, que no es tan abierto para todo el mundo. Entonces, eso creo que también tenemos que tomarlo en cuenta porque como que cada realidad es diferente. O sea, cada país como que tiene como su ritmo distinto. Y yo había dejado una preguntita porque por lo menos en mi caso yo soy profe. Me pasa lo mismo que Carla. Bueno, de hecho trabajamos en la misma universidad. Y me pasa lo mismo que a nosotros nos enseñaron como que una estructura muy generacional a la antigua, que viene como que muy, no sé, no voy a decir que de la colonia, pero muy a la antigua de usted estudia, usted ahorra y trabaje lo más que pueda. ¿Qué recomendaciones, Joby? O sea, escuchando este panorama que en Chile la cosa se maneja diferente, ¿qué recomendación nos das para poner varios huevitos en diferentes canastitas? Pensando que, bueno, ninguna de nosotras es especialista en esto de invertir ni nada. O sea, ¿qué sugerencias nos darías? ¿O No, y a qué disculpa, comunidades nos acercamos? no solo se maneja de manera diferente, sino que hay la estafa en cada puerta. Yo no sé por qué aquí Ah, la estafa ni la juzgan ni hacen nada, sino que, bueno, perdiste tu plata y la perdiste, chao. Entonces, eso, así sean 100 bueno, dólares o también. $200, uno se asusta en qué te están llamando para invertir o no. Sí, no, aquí también la estafa está a la orden del día. O sea, no sabes ni de qué, ya te están hablando, te engañaron y, y ya. O sea, se desaparece, te quitan 5, 10, 20 dólares, si te va bien, 1000, lo que sea, y se desaparecen. Cris, sí, lo que decías. Mira, aquí en México también, yo también invierto en la bolsa, perdón, en bienes raíces. También en ocasiones compro, vendo casas, en ocasiones invierto. Lo importante es tener diferentes instrumentos que hagan crecer tu dinero. Aquí la cuestión es de que no todos tenemos la capacidad de ir al banco a sacar un préstamo para ir a tratar de comprar una casa y ganar de las rentas. En ocasiones, a lo mejor sí tenemos el capital para comprarlo, pero no queremos descapitalizarnos con tanto.
En la bolsa de valores también hay unos instrumentos que se llaman ETF, que imagínense que son como una canastita donde van varias acciones o varias empresas que se dedican a las bienes raíces, ¿ok? Entonces, no es necesario que desembolses tanto dinero o que te endeudes para comprar un bien raíz. Si en la bolsa de valores, con poco dinero, puedes invertir en esas mismas bienes raíces, obviamente que vas a obtener las ganancias proporcionadas a lo que inviertes, ¿verdad? Entonces, irte también diversificando y haciendo crecer tu dinero, esa podría ser una manera. Contestándote, Cris, la pregunta, alguien preguntó del oro, alguien dijo del oro. El oro es más que nada, ¿quién, perdón? Yumelis. Yumelis, sí, Yumelis, Yumelis. exacto, sí, gracias, Yumelis. Sí, el oro, también puedes invertir en oro, puedes invertir en plata, puedes invertir en todo lo que tú quieras. Solamente que en el mundo de las inversiones, el oro se usa como instrumento de refugio, no tanto para hacer crecer tu dinero. Por ejemplo, ahorita que hay guerra y que está la incertidumbre, etcétera, muchos de los inversionistas sacan su dinero de las empresas, de las acciones, y lo invierten porque el oro casi siempre no sube tanto exponencialmente, pero está ahí mantenido, ¿sí? Entonces lo usan como un instrumento de refugio, así se llama. Ajá, sí, es para otra manera de ahorrar, Yumelis, exactamente. Ajá. Y lo que ahorita también mencionaste, Yumelis, de las estafas piramidales, eso es un común denominador aquí en México. Te ofrecen, aquí decimos, las perlas de la Virgen, vas a obtener grandes rendimientos, pero ahí el problema no es tanto del estafador, es obviamente de la persona que no nos educamos financieramente, que queremos volvernos ricos de inmediato. ¿Sabes qué? Mi dinero lo voy a multiplicar por 10 en un año. Jamás va a llegar a eso, porque si fuera cierto, imagínense los grandes multimillonarios que tienen grandes cantidades de dinero, fueran los primeros en utilizar ese instrumento de inversión que son las estafas piramidales. De hecho, en mi canal también hice un video explicando un poquito de cómo es que aparentemente ganan dinero y cómo es de que aparentemente te pagan, pero también cómo pasa que se desaparecen, y como bien lo mencionaba Carla, también nos dejan sin nada, ¿sí? Entonces, por eso se llama educación financiera, porque las estafas, al menos aquí en Latinoamérica, están a la orden del día. Tenemos que saber en qué instrumentos invertir nuestro dinero para que nos pueda dando crecimiento, pero poco a poco. La paciencia es algo que debemos de tener en esto de las inversiones, y sobre todo saber que nuestro dinero ahorrado en el banco. ¿Podrás dejar acá el link del canal? Sí, Cris, ahorita lo dejo por ahí. Ya, Nancy, ¿lo compartiste, Nancy? Sí, acabo de compartir, Ok. conseguí el video sobre las estafas para que le echen un ojo Ok. ahí. Y por ahí mismo se suscriben, pero al final le vamos a dejar el QR para que vayan directo al canal. Sí, gracias. Ok, entonces esa es pues, más que nada, la finalidad, el saber o tratar de intuir cuando realmente es una estafa. Y sobre todo, yo estoy muy enamorado de la bolsa de valores, del mundo de la inversión, porque estoy convencido que es el mejor, bueno, vamos a quitarle el mote del mejor, uno de los mejores instrumentos para crear riqueza a largo plazo. ¿Por qué? Porque los grandes millonarios del mundo, ahí es donde tienen su dinero. Los grandes millonarios del mundo, ahí es donde se hacen cada vez más ricos. Por eso es que lo vimos, depende de la mentalidad, el rico cada vez se hace más rico y el pobre se hace cada vez más pobre, porque el rico, aunque esté dormido, está multiplicando su dinero porque ya encontró ese sistema, ¿verdad? Entonces, ahí en el canal también hay un video donde les pongo la cantidad de dinero que ustedes pueden calcular para alguna jubilación temprana en un aproximado de 10 años o lo más cercano que puedan estar. Por ahí tengo un sheet descargable para que lo descarguen, y ahí ven el video y ahí están todas las indicaciones, ¿verdad? Para que lo puedan checar. Si ahorita Nancy me hace el favor gracias, Nancy, de compartirlo, ahí lo pueden utilizar con toda confianza, ¿sí? Ahí me ponen un comentario que fue de la plática de
que vimos aquí para mandarles ahí un saludo para saber quiénes son y ubicarlos. Sí, de todas maneras se les va a enviar al correo a los que se conectaron, se les va a enviar esos enlaces que son muy valiosos, porque ahí Joby, por ejemplo, tiene una planilla que les va a ayudar, yo la he utilizado, para poder calcular esto del interés compuesto, que a veces se nos hace complicado, pero él lo explica muy fácil en su video, de verdad. Y entonces ahí ustedes pueden como poner el monto que mes a mes pueden colocar para inversión, y entonces les da un estimado de cuánto van a ganar en tanto tiempo si son constantes con eso. Pero ahí les vamos a dejar todos los enlaces para que los tengan. Si tienen alguna otra duda, con confianza, chicos, ¿eh? Aquí estoy, nada más dejé de compartir la pantalla, pero aquí estamos para cualquier duda que les pueda surgir, comentario, situación que les haya pasado, que se los aseguro que todos tenemos algún familiar también que nos hay, o amigo que ustedes conozcan que tienen esa mentalidad, contexto pequeño, ¿verdad? Del dinero. Yo tenía también unas preguntas por acá anotaditas. Joby, mira, ¿qué otros libros nos recomendarías a quienes queremos aprender a cambiar nuestra mentalidad para mejorar nuestra salud financiera? Porque yo sé que tú lees mucho de esos libros, entonces queremos saber más. Excelente, sí, Nancy, con gusto. Mira, y yendo por este mismo camino, hay uno muy bueno de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero, para ver nuestra posición entre empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Y otro que también está muy padre es el libro de El hombre más rico de Babilonia. Se lo recomiendo mucho. Es un libro en el cual, bueno, no se los voy a spoilear mucho, pero es un libro en el cual cuenta la historia igual de 3 amigos que nacieron en el mismo pueblo, con las mismas situaciones, etcétera, y pues uno se hace grande y los otros ahí van por el camino buscando. Está muy padre ese libro, está muy sencillo de entender y es una historia muy bonita. Ahorita, siguiendo esta temática de educación financiera, se lo recomiendo mucho. Hay otra cosita que quería comentar, porque yo sé que muchos que están acá de repente dicen, bueno, pero al final, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que puedo hacer prácticamente? Y bueno, primero, educarse, como dice el libro, hay que aprender sobre este tema que no es tan complicado. Por eso le vamos a dejar el enlace para que vayan a ver el canal de Joby, porque él explica varios conceptos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en mi caso yo no sabía lo que era un ETF, pero ahora ya lo entendí. Y como dice Joby, una de las cosas que hay que hacer es empezar. Y ese tema de los ETFs es muy bueno porque, primero, dejan de lado este tema de estarse metiendo en estafa, porque a veces con esto de vuelvo a ser rico el día de mañana, que vas a tener tanto por ciento de una vez y vas a ganar, eso es un problema, eso es muy riesgoso. Pero nosotros, por ejemplo, acá en Chile tenemos plataformas que te ayudan a invertir en ETFs y que están reguladas. Ustedes pueden investigar. Yo les voy a dejar una que es la que yo uso, pero no es ¿cómo se llama? No es un consejo, como dicen, de inversión. Eso lo tienen que investigar ustedes. Pero lo que yo sí investigué es que esta es una empresa que está regulada, es decir, que el gobierno fiscaliza eso. Entonces, es muy importante siempre revisar la trayectoria que tiene esa herramienta de inversión para no caer en el tema de estas que de repente salen de la noche a la mañana o que son aplicaciones, porque muchas veces se venden como aplicaciones que descargas y te dicen, no, con esto invierte tanto y el día de mañana ya tienes mucho más dinero. La verdad es que no funciona así. Es mucho más rentable que el banco, por supuesto, muchísimo más. Te da mucha más rentabilidad anual, pero no sucede de la noche a la mañana. La cuestión está en la constancia. Y otra de las cosas es que el miedo a perder, a mí se me quitó conociendo algo que, no sé si los escuché creo que me lo dijo un amigo también que se dedica a esto de las inversiones, me lo dijo, fue, tú pierdes cuando vendes. O sea, pierdes cuando vendes en baja. Porque es como el tema de cuando tú vas a comprar. Tú no compras los huevos que están más caros. Tú compras los huevos cuando están más baratos y ahí los compras. Si los tienes en tu casita, suponte, si ese huevo aumenta, ahí es cuando realmente vale la pena vender. Si el huevo de repente subió, pero tú no te diste cuenta y después volvió a bajar, por desesperación no lo vayas a vender porque entonces estás perdiendo. Aquí trata mucho de la mentalidad, que es lo que nos habla Joby en los videos,
que hay que tener la mente desde la calma y la constancia y no desde la desesperación, porque el que se desespera es como el que se ahoga porque empezó a desesperarse y ahí se ahogó. Entonces, eso es, y es un cambio de chip, pero este tipo de lecturas nos ayudan a eso. Como decía Joby, el tema de reunirse con personas que ya están en este tema y que no tienen nada que ver con esto de piramidal, porque hay muchas estafas por allí rodando y hay que saber identificarlas y saber tener claro el tema de que esto no pasa de la noche a la mañana para que no vayamos a caer en ese tipo de cuentos. Aquí está, de todas maneras le mando la plataforma para que cuando puedan le echen un ojo allí también. Ajá, tengo una pregunta, o más que una pregunta, una curiosidad. Entonces, lo ideal sería dentro de todo este proceso de cambio que obviamente esperamos iniciar todos después de esta conversación, lo ideal sería como estudiar las diferentes opciones que hay, informarnos y detallar cuáles serían las que realmente convienen de acuerdo a nuestro perfil como posibles inversores. ¿Sería eso lo ideal? Así es, Cris. Mira, lo ideal es eso que dices, pero antes de ver en dónde ponemos nuestro dinero, como quien dice, es hacer el hábito de mínimo separar el 10% de nuestros ingresos para invertir, ¿verdad? Entonces, ahorita no tenemos en qué invertir, entonces, la regla básica es separar el 10% de nuestros ingresos para, en este caso, ahorrar, ¿sí? Aunque ahorita no sepas en dónde. Si ganas $1,000, tú vas a separar 100 para ahorrar. Tú sabes que quincena tras quincena, semana tras semana, mes tras mes, como te paguen o como te administres tú tus finanzas, el 10% de tus ingresos lo vas a separar, en este caso lo vas a ahorrar, pero con la finalidad de invertir, ¿sí? El ahorro sin inversión no sirve de nada. Y el libro de El hombre más rico de Babilonia te habla precisamente de eso, ¿ok? Entonces, exactamente, eso no lo vean como si fuera un gasto, porque mucha gente piensa de que, ay, no, ya no voy a tener $1,000, voy a tener 900. No, imagínense que esos $100 que tú estás invirtiendo o la cantidad que en este caso sea para cada quien, te estás pagando a tu yo del futuro. Es un pago que te estás haciendo para que tu yo del futuro tenga ya sea otro sueldo aparte o si lo haces bien y lo logras con el tiempo, puedas dejar de trabajar para que ya tengas una jubilación anticipada y que tú seas quien manejes tu propio dinero. Pero debemos de empezar desde el 10%. Yo aún estoy trabajando, chicos, yo aún, mucha gente, es que desafortunadamente el Internet y las redes sociales nos pintan el mundo de las inversiones como que es inversionista, entonces debe tener mucho dinero, tiene viajes, tiene yates, helicópteros privados, carros de lujo, y no es así. O sea, todos inversionistas son personas normales como tú, como yo, que día tras día vamos al trabajo, pagamos nuestros servicios, nuestra hipoteca, pero la diferencia es que los que tenemos educación financiera creamos ya un camino para nuestra libertad. Yo les digo, chicos, yo tengo un plan de que para de aquí al 2029, 2030 como máximo, si el gran arquitecto del universo me permite, ya pueda dejar de trabajar, o que trabajar sea una opción, ¿sí? Que no sea una necesidad, que sea una opción. Si yo amo lo que hago, no tengo por qué dejar de trabajar, pero imagínense que tuviera otro sueldito extra mientras yo esté durmiendo, mientras yo esté de vacaciones, por acá tenga mi dinerito creciendo poco a poco. Entonces esa es mi finalidad y yo quisiera evangelizar todo lo que es las inversiones, la educación financiera, y quisiera que ustedes se propusieran desde ya, desde su próximo pago, tratar de separar el 10% para un ahorro y ese dinero tratar de invertirlo, ¿sí? Entonces, yo empezaría de esa manera, separando el 10% de nuestro ingreso para poder lograr un mejor futuro. Sí, y bueno, ahí como les colocaba, había un consejo que daba al final del libro que era de págate a ti primero y
o sea, es que nosotros ya pagamos impuestos. Cuando tú vas a comprar algo, ya tú estás pagando, en el caso de Chile es el 19%. Entonces, tú ni te das cuenta, pero ahí se va yendo el dinero. Entonces, si ya tú pagas impuestos, ¿por qué no pagarte a ti mismo si ese va a ser tu fondo para después? Entonces, aparte ese 10%, ¿ok? Primero, antes de empezar a pagar todo lo demás, porque después no vas a tener. Eso es lo que pasa, que nosotros llegamos y pagamos la luz, el agua, todo, y de repente, no, pues que ya no tengo más. Y de repente si te compras un helado, te compras esto, te compras aquello, pero nunca apartaste para ti. Entonces, si tienes ese hábito, primero crear ese hábito y después entonces irte educando para saber dónde vas a invertir. Aquí les voy a compartir pantalla. De todas maneras, como dice Criseida, dejen el correo. Acá tienen el enlace, pero yo les voy a dejar ahora un QR para que lo escaneen con su celular, si están desde el celular, y si no, se los vamos a enviar. Acá tienen el canal de Hobby para que lo vayan a seguir. Tiene muchos videos, hay unos que ya son como digamos un poquito más avanzados, ¿verdad? Porque ya habla específicamente de las empresas, pero hay unos videos que son como para quienes están comenzandito y los pueden revisar allí también. Tenemos acá el canal que estamos abriendo de Unión Cultural Venezolana, también le vamos a dejar el enlace para que lo vayan a ver, y pues la invitación es que se sumen a nuestra comunidad, indiferentemente de que no sean venezolanos. Acá también sabemos que tenemos invitados que son chilenos o que son de Argentina o que son de otras partes. Esto es para todos. Lo que pasa es que la iniciativa fue como parte de esto de nutrirnos en la parte de la migración venezolana, pero esto está abierto a todos porque la idea es que todos crezcamos, ¿ok? De hecho, bueno, nuestro invitado es desde México, así que, bueno, para que vean la diversidad acá. Acá les voy a dejar el QR para que lo puedan escanear. Si no, de todas maneras, déjenme ver y les mando el enlace directo. Primero díganme si lo pueden escanear, o por lo menos darme una reacción allí de que si lo pueden escanear para saber si se ve. Y yo voy a mandarles el enlace por acá para que... Yo sí pude, Nancy. Ah, sí, y te aparecen los botones, ¿verdad? Ahí está uno que es para seguir. Sí, síguenos en YouTube, reunión Instagram. online. Exacto, yo también lo estoy escaneando acá y se los voy a enviar de inmediato por acá para que lo vayan teniendo. Ahí nosotros es un árbol de enlace donde vamos a ir colocando. Yo no pude porque como estoy desde el celular, no sé cómo escanear. Ajá, pero no hay problema porque también se los voy a enviar por acá el enlace. Tranqui, Los que Carla, te lo enviamos. dejaron su correo, también le vamos a dejar, le vamos a enviar la información al correo para que lo tengan por allí. Ahí está el enlace, no sé si les llegó. Ahí está el enlace, ahí, ok. Leontina, libros, ajá, nos dejó también su correo para enviarle eso. Bueno, ya ahora sí terminando, porque nos quedan 7 minutos para cerrar, les queríamos primero dar las gracias a todos los que se conectaron, darle las gracias, muchas gracias, Hobby, por darte el tiempo, de verdad, de compartir ese conocimiento, que yo sé que a ti te encanta compartir ese conocimiento, sobre todo para aquellas personas que están dispuestas a escuchar, a aprender. Estamos todos pollitos, estamos todos empezando, pero que sepan, como dice Hobby, que esto es para todos. Esto no es de que, ay, no, solo los que aparecen con un yate en las redes sociales. No caer en ese tipo de cosas, porque ahí hay una historia, de hecho, que me gusta mucho. No sé si me ayuda, Hobby, no recuerdo cómo se llama él, que es el que vivía en un gimnasio y vivió en un gimnasio durante mucho tiempo, en su propio gimnasio, que era su negocio. Y después, cuando ya amasaba bien su dinero, fue que compró su casa y todo eso, que está en YouTube, siempre Daniel. Alex Hormozzi, claro, Alex Hormozzi. Es un buen ejemplo, que él tiene un libro también muy bueno sobre eso. Y muchos millonarios son así. De hecho, Jeff Bezos, cuando él cuenta la historia de cuando hizo lo de Amazon, ellos empezaron en un garaje. Y nunca fue una persona que ostentó, que tenía esto, que tenía aquello, sino que fue una persona que
fue diligente con el tema de las inversiones y el dinero. Entonces, esas son las personas que nosotros tenemos que seguir como ejemplo, no a las personas que nos dicen, ay, tengo un yate y tengo la mansión y hágase rico acá, de una vez, de la noche a la mañana, 10 días y se hace rico. No, tenemos que ser realistas. Entonces, y otra de las cosas que aunque nosotros el día de mañana no nos volvamos millonarios, porque de repente ya tenemos una edad que nos va a costar mucho alcanzar ser supermillonarios, también entender una cosa, que esto lo aprendemos no solo para eso, sino para lo que le dejamos a nuestros hijos de educación financiera, que no le van a enseñar en la escuela y romper con ese ciclo que nosotros nos inculcaron de que creyendo que si sacábamos buenas notas o jugándonos la lotería era que íbamos a avanzar. Entonces esto es para también tener un respiro y lograr, hay un video que tiene Hobby muy bueno de los niveles que podemos ir alcanzando y una de las cosas es la estabilidad, porque estar en la carrera de la rata, donde todo se nos va en pagar deudas, en pagar y nos endeudamos, eso no es estabilidad. Por más, hay personas como habla el libro que leímos de Padre Rico, Padre Pobre, que él decía, son millonarios, sí, tienen mucho dinero, pero todo lo gastan y todo se le va. Entonces al final es el dinero que retienes realmente. No, o sea, ganan más y gastan más, entonces quedan en cero otra vez. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que son lecturas que de verdad nos enseñan y nos cambian el chip. Pero este es solo el comienzo y bueno, muchas gracias entonces, Hobby, por todo lo que nos has enseñado en esta charla. Y ahora sí, Criseida, para cerrar. Sí, bueno, yo creo que ha sido una noche deliciosa porque hemos tenido mucha información y bueno, más de la mano de Hobby, que es un especialista en tema de finanzas. Bueno, yo me quedo entre todas las cosas que conversamos hoy con la palabra paciencia. Yo creo que es es algo que nos cuesta muchísimo porque también nos inculcaron el sueño americano de que todo se puede super fast y estamos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, creo que es muy importante, así como lo ha dicho Nancy, lo ha dicho Hobby y los que han participado en el chat, definitivamente tenemos que ser disciplinados, tener constancia, ser pacientes y trabajar. Me encantó lo que puso Yumelis, no endeudarse por aparentar, que eso también es una práctica muy latinoamericana, endeudarnos para aparentar un estilo de vida que realmente no es el nuestro o no es el nuestro todavía. Entonces hay que llevar a la práctica justamente las recomendaciones que han surgido el día de hoy y darnos a la tarea de prepararnos, formarnos en esta educación financiera que realmente para nosotros es nuevo. En otros países quizá ya es una práctica de años, pero para nosotros en Latinoamérica realmente debe ser ahora una meta. Así que bueno, agradecer a todos los participantes, agradecerle especialmente a Hobby por su tiempo el día de hoy y recordarles que el club de lectura mensualmente va a tener esta reunión. Es un conversatorio, es la posibilidad de contar nuestra experiencia con los textos que escojamos, es la posibilidad de dar nuestro punto de vista y que sea un debate, un intercambio de ideas bien colaborativo para realmente nosotros poder aprovechar las lecturas que mes a mes vamos a estar realizando. Entonces, los invitamos a todos a participar de nuestro club de lectura, Lecturas con Sentido. Esta actividad, que ya es una actividad fija de la Unión Cultural Venezolana en Chile. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad por este mismo espacio. Así que bienvenidos todos. Sí, solamente Nancy, Chris, gracias. El que tiene que estar agradecido soy yo por la invitación. Me siento muy honrado en que me puedan brindar un tiempo en este espacio maravilloso. Y a todos los chicos que estuvieron en esta reunión, mil gracias por participar.
Mil gracias por unirse, porque se los digo de experiencia propia, en unión, en las comunidades, es donde realmente aprendemos. Así que muchas gracias, saludos desde México, y Nancy, Chris, tengan la confianza de la próxima plática que guste, que esté aquí con ustedes, ya saben que aquí estaré. Entonces, muchas gracias, chicas, es un honor poder estar aquí con ustedes. Me encanta esto, quiero evangelizar la inversión, la educación financiera por todos lados, entonces muchas gracias. Quiero agradecerles de antemano. Gracias, bueno, a todos los que se conectaron. Recuerden que ahí les dejamos el enlace también para que se unan. Los que no se han unido al club de lectura son todos bienvenidos. Y bueno, les vamos a enviar a los que dejaron su correo en el formulario de inscripción, pues ahí más fácil les enviamos toda la información y les enviamos para que tengan el canal de hobby y todo eso. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora sí nos vamos a desconectar, pero mil gracias por haberse conectado en este primer encuentro, primero de muchos, y ya Ángela ahí se ofreció y ya le vamos a tomar la palabra porque la estamos viendo. Ya, bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bye. Chao, cuídense.